Vamos a dar principio, hermanos. Gracias a Dios que nos ha dado la bendición de estar en esta tarde aquí todos. Muchos andan afuera del pueblo, como los hermanos, tengo entendido el hermano Humberto y la hermana andan afuera. Todos conocemos que nuestro hermano Gustavo está con su familia y los que están en el grupo nos dimos cuenta hoy que Dios ha oído nuestras oraciones y pronto estará aquí nuestra hermana Ninora y sus hijos, y gloria a Dios que ha escuchado nuestras oraciones, hermanos. El hermano Gustavo nos dijo que el viernes él estará aquí y luego la semana entrante regresará por la familia. Así es que gloria a Dios y gracias a Dios que nos escuchó nuestras oraciones. Gracias también, hermanos, a todos ustedes por sus oraciones, por su servidor. Aquí estamos yo y mi compañera y le damos gracias al Señor que nos ayudó y las oraciones de ustedes. Y aquí estamos para seguir trabajando en la obra del Señor. Amén. Y gracias una vez más a cada uno de ustedes por sus oraciones, por las llamadas, y sinceramente nos sentimos muy contentos y gozosos de todas sus atenciones por nosotros. Y de igual manera lo hacemos a ustedes cuando ustedes se encuentran en alguna necesidad. Dios es fuerte, Dios oye a los suyos. La oración del justo, dice la Escritura en Santiago, la oración del justo puede mucho. Y se ha manifestado en nosotros, en la necesidad de nuestros hermanos García y la necesidad de todos ustedes, de todos ustedes. Dios está con sus hijos y gloria a Él por ello. Muy bien, vamos a seguir adelante con el servicio de esta tarde. Vamos a cantar unos cantos, una oración. Nuestro hermano Vázquez nos va a traer la lección en esta tarde y también va a haber una clase para los niños. Entonces vamos a seguir adelante y como siempre les pedimos su ayuda en cuanto a los teléfonos, de apagarlos durante todo el servicio de esta tarde. Y gracias a todos ustedes por su cooperación en esto. Muy bien, vamos a poner nuestra meditación a los cantos de esta tarde. El primer himno es Oh Cristo mío, oh Cristo mío. En nombre del Señor vamos todos a cantar. Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo, solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús, iré a ti, y consuelo y dicha me darás, oh sí. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma.
pueda mi alma oír. Haz que yo medite en tu tierno y dulce amor, y que yo te alabe lleno de temor. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando esta vida tenga yo que abandonar, corona hermosa, tú me ceñirás. Tú con dulce canto, tu bondad alabaré, y en mansión de gloria siempre moraré. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Amén. 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 Así sea. Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador, amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues en la luz no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, para el siguiente canto y la oración. Voy a invitar a nuestro hermano Benny, por favor, que él nos dirija en la oración después de cantar este canto. Por fe
contemplo redención. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida en tregua, mi Jesús, las dudas él quitó. Mi alma goza en su luz, mis deudas él pagó. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi Rey aquí es mi Jesús, al cielo sé que voy. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Vamos a orar, hermanos. Padre, eterno Dios, te damos las gracias, Señor, por habernos traído con bien hasta aquí, hasta este lugar que es tu casa, Padre. Te pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros, que nos ayudes a poder entender la palabra que nos va a traer el hermano, que tú seas con él, que lo ilumines y le des la palabra, Señor, que tú la bendigas, que sea palabra de verdad. Gracias te damos, también te pedimos por los hermanos que están enfermos, por los que tienen necesidad, Señor, de ti, que tú seas con cada uno de ellos, por los que no vinieron, tú conoces sus causas, Señor, que tú seas con ellos allá donde están, que no se los tomes a cuenta, Señor, si no vinieron por no querer venir. Te damos gracias, Padre, y que esta palabra que va a traer el hermano, que sea sembrada, Señor, en nuestro corazón y ponerla por obra, que también las peticiones que tenemos, Padre, que tú inclines tu oído hacia ellas y que las contestes a la brevedad posible. También queremos que solo se haga tu santa voluntad, Padre, y no la nuestra, y que todo en esta noche, Señor, sea para bien. Todo lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento. Niños pueden pasar a la clase con la maestra. De 3 a 9. De 3 a 9.
Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Vázquez, que nos va a traer la lección de esta tarde. Después de su lección, él nos va a guiar en la oración y después de la oración les daré los anuncios de esta noche. Matt. Muchas gracias, hermanos. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Es un placer para mí poder estar compartiendo nuevamente con ustedes de la palabra de Dios. Y en esta noche en especial vamos a tener un estudio acerca de lo que debe ser el pan de cada día de los cristianos, los hijos de Dios. Vamos a comenzar con una pregunta que yo, en Cuba, el lugar donde vengo, la escucho mucho, pero escucho muchas veces, casi todas, una respuesta errada, equivocada. He escuchado a las personas preguntar a cristianos, ¿qué es el Evangelio? Y he escuchado muchas respuestas. He escuchado las respuestas como que el Evangelio es la Biblia. He escuchado respuestas como que el Evangelio es el Nuevo Testamento. He escuchado respuestas como que el Evangelio son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. He escuchado respuestas como que el Evangelio es Jesús, que de cierta manera tiene razón. Pero, ¿qué es el Evangelio en sí, según lo que describe la Biblia? Pero vamos por paso. ¿Dónde está la postura de que el Evangelio pueda llegar a ser la Biblia, pueda ser el Nuevo Testamento, pueda ser ciertos libros específicos, pueda ser Jesús? Yo quiero compartir con ustedes una serie de textos que nos ayuden a llegar a la conclusión correcta y de ver más, incluso, ver cómo funciona el Evangelio para producir la salvación de mi alma y del alma de cada uno de mis hermanos y del alma de cada uno de los que decida obedecer y seguir a Cristo. Entonces, un texto quiero compartir con ustedes. Yo quiero que busquemos en el Evangelio de Juan. Me van a ayudar con la lectura, por favor. El Evangelio de Juan, vamos a buscar el capítulo 8, el capítulo 14, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a buscar el versículo 6, Juan 14, 6. Por favor, un hermano que me pueda ayudar con la lectura. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino de mí. Ok, vamos a empezar con este texto y vamos a centrarnos en la figura de Jesús para comenzar. ¿Por qué? Porque Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y muchas personas, los que no han estudiado a profundidad la Biblia, los que son someramente cristianos, los que tratan las cuestiones doctrinales por encima, dicen: aquí está la respuesta. Jesús es la vida, por lo tanto el Evangelio que da salvación, el Evangelio que salva es Jesús, sencillamente. Y ciertamente es así, pero yo quiero hacer algunos análisis para que podamos entender. ¿Sabe en la Biblia qué más es la verdad aparte de Jesús? Vamos a buscar el Salmo 119, versículo 160. Vamos a estar buscando varios textos. Así que por favor, busquemos la Biblia y ayúdenme con las lecturas. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Dice la Escritura también que la suma de la palabra de Dios, de Jehová, es verdad. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una contraposición ahí, para nada. Jesús mandó a los que le acusaban, Jesús mandó a los que se hacían eruditos de la palabra de Dios, les dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas ustedes creen, piensan que tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la verdad pudiera ser toda la palabra de Dios, o sea, vamos a ver si esa es la verdad que salva. Tengamos en cuenta lo siguiente: la creación del mundo se describe o se narra en el libro de Génesis, el primer capítulo, el segundo y el tercero, el orden de las cosas, y cómo surgió la humanidad y qué pasó con la humanidad. Eso es verdad, pero esa verdad produce salvación en nosotros. ¿Pueden responder sin pena? No. La historia de
el arca de Noé. Hubo un diluvio que arrasó con toda una generación y solamente se salvó Noé, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos y los animales que allí entraron. Eso es verdad, pero esa verdad tampoco produce salvación hoy en nosotros. También está la historia de Abraham, cómo fue llamado. Está la historia del Éxodo, cómo fue el pueblo de Israel sacado con poder y señales milagrosas. Todas estas cosas son verdad, pero esas verdades específicas no producen salvación en nosotros. Vamos a buscar qué dice la palabra en Romanos capítulo 15, versículo 4, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén, hermano. Dice el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, quien le dictaba para que se escribiera esta epístola. Las cosas que se escribieron son verdad, evidentemente, pero se escribieron con el propósito de enseñarnos para que tengamos paciencia y nos consolemos, nos aumentemos nuestra fe cuando veamos que Dios es justo y responde, y su promesa, Él le es fiel a ella. Entonces hay un propósito en todas estas verdades de la Biblia. De hecho, nosotros conocemos un texto que está en primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda la verdad de la escritura tiene el propósito de ir perfeccionándonos para que nuestra vida sea agradable delante de Dios. Ese es el objetivo de toda la verdad: confirmar nuestra fe e ir enseñándonos cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Pero estas cosas lo que pueden hacer es mantener nuestra condición de salvos, pero no las producen por sí mismas. Entonces tenemos que buscar más allá. Por ejemplo, el texto que buscábamos en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre a través de mí. Analicemos el texto de Jesús. Si nos quedamos fríamente, podemos pensar que solamente Jesús, con haber venido a la tierra, con haber nacido y haber muerto, es sencillamente el Evangelio, o sea, la vida de Jesús, quiero decir. Vamos a tener detalles, tomarlo con pinzas. Jesús convirtió el agua en vino, eso es verdad, pero ese milagro, esa señal de Jesús no nos salva a ninguno de nosotros. ¿Entienden por dónde voy? Jesús resucitó a Lázaro, eso es verdad. Sanó a la suegra de Pedro, eso es verdad. Convirtió, o mejor dicho, alimentó a 5,000 personas con unos pocos panes y unos pocos peces. Hizo muchos milagros más. Todo esto es verdad. Pero esas verdades no redimen a los hombres ni a la humanidad en forma general del pecado. Entonces hay una verdad de la cual está hablando Jesús, que dice: está en mí, yo soy esa verdad que es necesario alcanzar, que es necesario creer, que es necesario tomar para que puedan realmente ser salvos. Y vamos a buscarlo entonces dónde está dentro de toda la escritura, dentro de toda la vida de Jesús, dónde está esa verdad que realmente salva. Vamos a buscar primera de Pedro capítulo 1 y vamos a estar leyendo desde los versículos 22 hasta el 25. Y esto lo voy a leer yo, lo voy a compartir yo. Por favor, dice, repito, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, aquí está hablando de esa verdad que también nos purifica el alma, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mediante el amor, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. La obediencia a la verdad nos purifica el alma, y dice que además nos hace renacer. La obediencia a esa verdad nos hace renacer, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí tenemos ya un detalle que es importante saber.
Es importante destacar. Dice que esa verdad que nos hace renacer, que nos purifica, dice que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Le voy a poner un ejemplo, un contexto. Ahora le doy la palabra al hermano René. Toda la escritura del antiguo pacto, los ritos ceremoniales, las costumbres de adoración que se establecieron para ese pueblo, guardar el sábado, dar los diezmos, eso permanece hoy. Entonces el Antiguo Testamento no es esta verdad que permanece para siempre. No nos hace renacer, no purifica nuestra alma, no nos da vida eterna porque no permanece. A ver, existen otros argumentos para demostrarlo, pero este es uno de ellos. Entonces, esta verdad no la vamos a buscar en el Antiguo Pacto. Hermano René, por favor. Bueno, usted, hermano, inicia con una pregunta acerca de qué es el Evangelio. Y la respuesta sería, bueno, una opinión, sería que la palabra Evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿De qué? Los judíos esperaban un Mesías prometido. Y todo lo que es el Antiguo Testamento, desde Moisés, profetas, todo habla de ese acontecimiento maravilloso. Y Jesús, para poder, vamos a decir, para poder entender que Él es el mismo Juan el Bautista, manda a dos de sus discípulos a decir: este es el que esperamos. Este es el que va a llegar, es el Mesías. Y la respuesta dice, bueno, los hijos ven, los ojos hablan. Y entonces, la palabra se encerraría entonces de que las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación es que Jesús es el Mesías prometido, Jesús es Salvador. Amén. Así es. Tiene que ver mucho con esto, pero la especificidad del concepto más allá incluso. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, el hermano me recordó otra de las respuestas. ¿Qué es el Evangelio de la Buena Nueva? ¿Cuál es la Buena Nueva? ¿Cuál es la noticia? Porque la Buena Nueva quiere decir eso, la buena noticia. ¿Cuál es esa noticia que se está esperando? El hermano decía, cuando estaban esperando el Mesías, Jesús, el Mesías que ustedes han esperado, el Señor, Dios lo hizo Señor y Cristo. Esa es la Buena Nueva, ¿ok? Pero vamos a ver más allá. ¿Por qué? Porque el hermano comenta a un nivel aún más superficial del conocimiento de la Escritura. Hay quien llega a decir en la Biblia, pero hay quien llega ni siquiera dice eso, hay quien dice es la Buena Nueva. ¿Saben qué? Buscando los conceptos de la palabra, Evangelio quiere decir verdad absoluta e innegable. Es lo que quiere decir la palabra Evangelio realmente, según el concepto de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, cuando entendemos que alguien dice cuál es el Evangelio de Jesús, es la verdad absoluta e innegable y va de Jesús. Y vamos a ver por qué es una verdad que es absoluta e innegable. Vamos a buscar en la Biblia, vamos a ver. Pero mientras voy a continuar con la lectura, me quedé en el versículo 24. Estoy en Primera de Pedro, capítulo 1. Leí los versículos 22 y 23. Estoy en el versículo 24. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y repite nuevamente, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí da un detalle. ¿Dónde está esa verdad que salva, que nos hace renacer, que nos purifique el alma, que permanece para siempre? Dice, y esta, al final del versículo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y no me da el concepto de Evangelio, pero me está diciendo que de toda la palabra de Dios, que es verdad en su totalidad y por completo, solamente la parte que está dentro del Evangelio hace la purificación del hombre, redime del pecado. El resto nos sirve para aprender a mantener la condición que se alcanza en la obediencia al Evangelio. Sencillamente así. Bueno, ¿y dónde está el Evangelio dentro de la Biblia? Porque si es una verdad definida, como dice la Biblia, está citada dentro de la Biblia. Y así está, hermano. Los invito a que busquemos 1 Corintios capítulo 15. Vamos a estar leyendo los primeros versículos hasta el versículo 7.
1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 7, y ahí estaré leyendo yo, hermanos. Me van a ayudar. Si algún hermano tiene, aparte de la Reina Valera de 60, tuviese alguna otra versión, estaría yo muy interesado en que también la compartamos acá. Yo voy a estar buscando aquí la versión Dios habla hoy, solamente esa, y voy a estar también tocando algunos detalles de este texto que vamos a compartir. Okay. Dice la versión Reina Valera de 60, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también creéis. Dice la versión Dios habla hoy. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. ¿Por qué hago este énfasis? Porque a veces se divaga un poco, porque el concepto lo empieza a dar en el versículo 3. Pero aquí Pablo está diciendo, ahora les voy a recordar cuál es el evangelio que ya ustedes conocen. El concepto del evangelio está plasmado en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 4. En esos dos versículos. Y vamos a seguir leyendo. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, ¿cuál palabra? La palabra del evangelio, que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto, hermanos, es el evangelio que salva. Porque Cristo murió por mi pecado, conforme a lo que ya estaba escrito, ya estaba anunciado, predestinado, que fue sepultado y venció a la muerte, resucitando para la gloria de Dios. No como Lázaro, que necesitó de Jesús para ser resucitado, sino que por su misma gloria, la gloria de la cual se desprendió para venir a nosotros, es resucitado venciendo a la muerte. Y venciendo la muerte, no solamente la muerte contra él, sino la muerte de todos nosotros, si decidimos seguirlo, si decidimos creer en él y obedecerlo. Dice allí el versículo 4, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y por qué le decía ahorita que el evangelio quiere decir verdad absoluta e innegable? Porque dice el versículo 5, y después apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí Pablo está patentando esa verdad. Hay personas que pueden dar testimonio porque lo vieron. Aún hay algunos vivos, hablando del tiempo de Pablo. Aún hay algunos vivos, pueden ir y preguntar qué vieron, cuándo lo vieron. Porque en ese momento era necesario que varios de los seguidores de Jesús lo viesen resucitado. Porque si uno de los 12 que andaba con él, que él escogió, dudó y necesitó ver, imagínense el resto. Pues Pablo está patentando esa verdad. Hay personas que aún viven y que lo vieron resucitado. Lo vieron crucificado y luego lo vieron resucitado. Por eso es innegable. Hay testigos. Dice el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí. Pablo está diciendo, aún yo también soy testigo de su resurrección, porque pude ver su gloria. Porque pude ver su gloria. Y este es el concepto del evangelio. El evangelio no podemos divagar, hermanos, como siervos de Dios, como siervos de Cristo, como miembros de la iglesia de Cristo. No podemos quedarnos en decir, Cristo es el evangelio. No. Sí, el evangelio está en Cristo. Él lo cumplió, Él lo ejecutó, Él lo realizó, lo llevó a cabo. Pero es una acción concreta que tenemos que aprender a identificar y aprender también a exponerlo a las personas que necesitan conocer esa verdad. Porque si es una buena noticia, ¿por qué no la compartimos? O cuando hay una buena noticia de cualquier otro ámbito, sea del ámbito político, económico del país, nosotros no compartimos las buenas noticias.
¿Por qué se nos hace difícil compartir esta buena noticia? Hay dos motivos. Uno, no entendemos que le interese a todo el mundo, y el otro, sencillamente, no sabemos cuál es la noticia. Son las dos respuestas que hay para ello. Entonces, hermanos, ciertamente el evangelio que salva y que libera es el evangelio donde se narra la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo por mis pecados y por los de todos nosotros y los de la humanidad entera si se decide seguir a Cristo. Pero viene otra pregunta: ¿cómo funciona? A Cristo esto pasó en el año 33, hace ahorita ya casi 2000 años. En 9 años se van a cumplir 2000 años de que esto pasó. ¿Cómo es posible que ese sacrificio hace 2000 años pueda salvarme a mí? O pueda salvarlo a ustedes. Si ya está muerto, ya fue sepultado y ya resucitó, ya está a la diestra del Padre. ¿Cómo yo me puedo, y perdonen la forma de hablar, que así hablamos los cubanos, cómo me puedo montar en ese tren? ¿Cómo puedo montarme dentro de esa arca de salvación si ya el evangelio se ejecutó? ¿Saben la respuesta? La misma pregunta se le hicieron a los apóstoles. ¿Saben dónde? ¿Se recuerdan dónde le hicieron esa pregunta a los apóstoles? Hechos capítulo 2, hermanos. Vamos a buscar Hechos capítulo 2 y vamos a leer a partir del 36 para caer en el versículo donde Pablo les exhorta. Hechos 2:36 dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estas personas sí estaban esperando un Mesías anunciado. Estas personas sí conocían la importancia que iba a traer al mundo el Mesías esperado. Y cuando Pedro, luego de su discurso, termina diciéndole: a ese que ustedes esperaban era este Jesús a quien desecharon. Sin embargo, luego de haberlo desechado, Dios lo levantó como Señor y Cristo. Este Señor es el verdadero. Ellos se lamentaron, se compungieron de corazón, se entristecieron, se arrepintieron también. Y dijeron: ok, ya lo matamos, pensando, ¿qué podemos hacer ahora? Ahí está la pregunta, ahí mismo, versículo 38, versículo 37 al final. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando esto ocurre, Jesús ya había ascendido al Padre y había mandado a quedarse a los discípulos juntos hasta que viniese sobre ellos el Espíritu Santo para ser vestidos de poder. O sea, ya había pasado un tiempo, desde unos 50 días aproximadamente, desde que Jesús fue crucificado, resucitó y llega a este día. O sea, no fue inmediatamente, no fue algo cercano, fue algo tan lejano como 50 días. Tiene el mismo efecto sobre ellos que sobre nosotros. El mismo efecto. ¿Cuál es la pregunta? Ok, ya reconocí, acepté que Jesús es el Salvador y que murió por el pecado. ¿Cómo yo participo de la salvación que Él da? ¿Qué haremos? ¿Qué hago? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y la respuesta de Pedro es la misma respuesta para nosotros. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el versículo 39 es una delicia porque nos está incluyendo a nosotros para esta salvación y para este perdón. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Es para nosotros también, porque estamos lejos en distancia, lejísimos en Israel, pero estamos lejos también en el tiempo, pero estamos incluidos porque para todos es la promesa. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo yo puedo ser salvo? Dice aquí que me bautice. ¿Qué produce el bautismo en mí? ¿Qué pasa en el momento que yo voy a la salva del bautismo? ¿Qué tiene que ver que yo me sumerja en un poco de agua, vamos a hablarlo de una manera vulgar, con ese sacrificio que me libera del pecado? ¿Cómo se conecta eso? ¿Dónde está la respuesta bíblica a lo que sucede en el acto del bautismo cuando lo hacemos por fe?
Los invito, hermanos, a buscar otro texto, y perdonen que estamos saltando el texto, pero es necesario. Vamos a buscar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 3. Maravillosa la explicación que da el apóstol Pablo de lo que sucede en el acto del bautismo cuando lo hacemos por fe. Repito, Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Comienza con una pregunta, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ok, entonces si yo me bautizo en el nombre de Jesús, por eso que Pedro le dice: arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Cuando yo me bautizo en el nombre de Jesucristo, estoy siendo bautizado en su muerte. Estoy participando junto con Él en su muerte, en su sacrificio. Y continuamos leyendo, por favor. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Que cuando yo voy al bautismo estoy siendo sepultado juntamente con Cristo. Ahora, eso quiere decir que yo tengo que enterrarme, hermano. Esto es una explicación espiritual de lo que ocurre en el acto del bautismo en el nombre de Cristo por fe. Cuando lo hacemos de corazón creyendo que realmente Jesús es nuestro Salvador. ¿Qué sucede? Estamos yendo a la muerte junto con Cristo, a la sepultura junto con Cristo, para vivir una vida nueva junto con Cristo. Sigamos leyendo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí viene la condición post-bautismo. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Saben cuál es la condición para llegar a ser bautizado? La única condición anterior. En el libro de Hechos, capítulo 8, ahí está la historia de Felipe y el eunuco. ¿La recuerdan? Vamos a leerla, vamos a leer un momentico. Vamos a leer Hechos capítulo 8 y estaremos leyendo a partir del versículo 36. Hechos 8:36. En este versículo ya el eunuco escuchó el evangelio. Y dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, aquí en este texto hay dos condiciones. Hay dos condiciones. Una no depende de la concesión intrínseca de la persona. Una depende de las condiciones del medio. Tiene que haber agua. Agua suficiente para sumergirse. Pero la otra sí depende de la persona. Si crees de todo corazón, bien puedes bautizar. ¿Has creído que Jesús es tu Señor y Salvador? Sí, creo. ¿Crees que su muerte te libró a ti de la condenación del pecado? Sí, creo. ¿Crees que bautizándote estarás participando juntamente con Él de su sacrificio, de su sepultura, para que tus pecados queden allí con Él? Sí, creo. Bien puedes. Solamente se necesita la poder, hermano. No, el preludio aquí en el grupo hay dos acontecimientos. Primero, estaba leyendo Isaías 53. Vamos a decir que el profeta estaba hablando hacia el futuro. No entendía. Se le presenta Felipe y le presenta el evangelio. Él no cree conforme a lo que creyó del evangelio. Optó entonces por cumplir, ¿verdad?, en el Señor, obedecer al Señor y se bautiza. Entonces es la presentación del evangelio, la fe, y entonces viene como consecuencia lo que viene. Claro, es evidente. La Biblia dice: ¿cómo pueden creer si no hay quien les predique? Eso es evidente. Pero conociendo esta parte, hay dos condiciones.
que haya agua y que uno crea. Una condición del medio, más bien estructural, una condición intrínseca, que yo crea en ese evangelio. ¿Saben qué? Los ateos, historiadores, ninguno discute de la existencia de Jesús. Eso es una verdad absoluta. Ahora, ¿dónde está la cuestión? En que no lo ven como un salvador, no creen en Dios, no creen en una vida después de esta vida. O sea, hay una serie de discusiones respecto a eso. Estas personas no creen, pero no dudan de que esto haya ocurrido. No pueden dudarlo, hay demasiadas evidencias con demasiados testimonios. Hermano. Sí, hermano. Y entonces, ahora hoy en nuestro tiempo, el Señor se encarga de armar ahora. Nos pone 4 evangelios, 4 testigos que hablan sobre esta promesa: la vida, el nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Los 4, un punto de vista, vamos a decir, con sellos personales, es sinóptico de uno que lo es. Entonces, el propósito de estos 4 testigos es tomar evidencia de que Jesús primero es el Mesías. Amén. En Lucas, hermano, para reafirmar que Jesús es el Mesías prometido, justamente en el 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, visitar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año verdadero de Dios. Él sella su llegada. Y entonces, hermano, el Evangelio en sí encierra que Él es la promesa de Dios de salvación. Y los 4 evangelios lo aclaran, lo confirman. Ahora nosotros hay que creerlo, y entonces como ello viene la salvación y la obediencia al bautismo libre. Amén. Pablo tuvo una conversación con un hombre importante que Pablo le estaba predicando, pero Pablo fue interrumpido. Después vamos a estudiar sobre ese pasaje. Y el hombre le dice: Pablo, por poco me hace creer. O sea, es un proceso. No podemos decir que es algo tan sencillo como te hablé y creíste. No, nada. Pero no hay nada más sencillo dentro de la Biblia que el Evangelio. Porque el Evangelio es para todas las personas del mundo. Tú lo decides si tomarlo o no. No es sencillo. ¿Saben qué pasa? Porque es necesario que nosotros entendamos este punto, porque es necesario que nosotros también lo compartamos. Esa buena noticia no se puede quedar encerrada. Tenemos que compartirla, hermanos. En el mismo pasaje que estamos leyendo, Romanos 6:23 dice, Romanos 6, pero el versículo 23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dádiva es regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros, lo que merecemos delante de Dios es muerte, porque somos pecadores por naturaleza. Hay al menos 2 versículos, existen muchos más en la Biblia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos, de alguna forma o de otra, somos de naturaleza pecadora. En el libro de Génesis, cuando Dios destruye a la humanidad por agua, luego de la destrucción, reflexiona y declara a Dios: no contenderá más mi alma con el hombre, porque ciertamente el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por lo tanto, no es posible que destruyamos la tierra cada rato o en cada generación. No, vamos a planear una salvación definitiva. Y esa es la salvación definitiva, es la de Cristo Jesús. Porque nosotros merecemos ese castigo, pero Cristo decidió tomar nuestro lugar y ser castigado Él para que nosotros no tengamos que ser castigados. Es una ley universal, hermanos. Fíjense para que vean que la palabra de Dios no puede ser violada. La paga del pecado es muerte. Dice otro versículo: porque el que comete pecado, el que infringe la ley, comete también pecado, pues el pecado es infracción de la ley de Dios, evidentemente. No la ley de los hombres que estaban cumpliendo
como le daba la gana a ellos, como ellos querían, no, de la ley de Dios. Y si el pecado es infracción de la ley de Dios, toda la ley dictamina o determina un castigo conforme a la violación. Y aquí dice que la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Eso es lo que merecemos nosotros. Pero ninguno de nosotros, hermanos míos, es capaz de pagar por nuestro propio pecado, porque tendríamos que morir. Y luego de muertos, que es la separación definitiva de Dios, ¿qué podríamos hacer? Nada. ¿Qué hizo Jesús? Se ofreció Él. Sufrió el castigo. Hermanos, luego también lo estudiaremos. Incluso desde antes de ser azotado, de ser flagelado, Jesús ya estaba sufriendo mentalmente, porque fue un sufrimiento completo. Cuando dice la Biblia que las gotas de sudor eran como gotas de sangre, hay un padecimiento que se llama hematohidrosis, pueden buscarlo, que es que las glándulas sudoríparas se rompen y brota sangre de ellos y sudan sangre, y se produce solamente cuando una persona está sometida a un estrés profundo, a un dolor mental o psicológico profundo. Jesús ya estaba sufriendo porque Él tenía que sufrir por nosotros, no porque nosotros merecemos que alguien se ofrezca por nosotros, sino por el amor de Dios. Porque Dios dice, en la humanidad hay algunos que quieren buscarme, pero no pueden salir del pecado. Es necesario que Jesús viniera, Jesucristo, y se ofreciera para que los que quieren buscar a Dios, los que queremos, hermanos míos, buscar a Dios, podamos tener parte en su gloria. De esto va el Evangelio. El Evangelio es el sacrificio de Cristo por mí. ¿Cómo funciona? Él se ofreció para sufrir lo que yo merezco, y librándome de ese sufrimiento porque ya Él pagó, entonces tengo acceso a la gloria de Dios. ¿Cómo puedo ser parte de esa arca, de esa salvación? Yendo a la muerte con Él, yendo a la sepultura con Él, en las aguas del bautismo. ¿Qué se necesita? Haber escuchado esto: Jesús murió por tu pecado, fue sepultado y resucitó para vencer la muerte que te acecha, que te toca. Si usted cree en eso, hermanos míos, ya puede ser salvo. Entonces, eso es lo que debemos compartir con las personas. Es eso. Es el Evangelio, la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que tenemos que hablar. Y ser capaces de presentarlo desde cualquier punto de la Escritura, desde cualquier punto que se esté hablando de cualquier tema. Tenemos que ser verdaderamente mensajeros de Dios, dando el mensaje que Dios quiere que se transmita, y no el que nosotros podamos agregar. A ver, hermanito. Sí, hermana. Marcos 16:16 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere puede bautizar, será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces, lo acabamos de ver en Corintios. No hay otra explicación más que muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. No hay otro argumento. Otra forma. No hay otra forma. En cuanto a comentaba que nuestros antepasados, como fue Abraham, Noé, hombres que sirvieron a Dios, es cierto, no nos salva, lo que ellos hicieron no nos salva, ellos lo hacían por ellos mismos, y es la salvación individual. Mas sin embargo dice en Colosenses capítulo 2:17 que todo era sombra de lo que iba a venir. O sea, eso nos sirve a nosotros, porque ellos fueron grandes hombres y nosotros también podemos ser como Abraham, llenos de fe. Amén. También Hebreos lo cita de la misma manera, rescatando la memoria de las obras que a Dios le agradan, y cómo estas personas, por su fe, mantuvieron una conducta que agradó a Dios. Hermanos míos, estamos llamados por nuestro Dios a compartir la noticia que nosotros hemos recibido, que nos ha hecho salvos, que nos libró de esa condenación, y a compartirlo de manera pura, no agregando ni restando. Tenemos que estudiar muchas más cosas, sí. Toda la Escritura nos ayuda a perfeccionarnos, es inspirada por Dios y es útil. Pero lo primario, lo esencial es que tú conozcas que ya Jesús pagó por tus pecados. Solamente tienes que ir a la muerte con Él, a través del bautismo. Hermanos míos, los quiero invitar a hacer una oración. Vamos a orar
para pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ser siervos fieles, nos permita ser conscientes del regalo que hemos tenido en ese sacrificio maravilloso, nos ayude a compartirlo también. Bendito Dios, le damos gracias, Padre amado, por tu inmensa misericordia, que aún no alcanzamos a comprender, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día tan especial, día de comunión, que tu pueblo, Padre amado, parte de tu pueblo, trata de buscar de ti, para juntos, mi Dios, seguir escudriñando las Escrituras y descubrir, Padre, cuáles son tus planes para nosotros, cuál es tu voluntad, y ayudarnos, exhortarnos y estimularnos a velar, porque nuestros pasos, Padre, estén en los pasos de Jesús. Te quiero dar gracias también, Señor, por las noticias buenas de nuestro hermano Gustavo y su familia, porque ya está entre nosotros el hermano David Chapa y su esposa, porque estamos aquí reunidos, Señor, y tú nos regalas este tiempo de comunión. Te damos gracias por todos mis hermanos aquí y en cualquier parte del mundo, los que te buscan y los que te adoran en espíritu y en verdad. Te doy gracias, Señor, y aún te doy gracias cada día, porque nosotros no merecemos nada y aún así usted ha decidido, Padre, regalarnos todo. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Y lo que bendigas a todos tus hijos aquí presentes, de los que no pudieron estar también. Sé con ellos, ayudándoles en todas sus necesidades, proveyendo para ellos, Señor. Permite, Padre amado, que así como hoy podamos encontrarnos nuevamente el día que usted disponga, pero que entre tanto, Padre amado, que esperamos a tener comunión con los nuestros, ir anunciando la buena nueva, Señor, tu noticia maravillosa. Gracias, Señor, por permitirme la oportunidad de compartir con mis hermanos y aprender también junto con ellos de tu palabra. Doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo aquel que oye, vamos a cantar una estrofa y luego enseguida la oración. Dios los bendiga a todos y Dios mediante nos volveremos a ver en el primer día de la semana para seguir glorificando a nuestro Dios. Todo aquel que oye vaya a proclamar salvación de gracia, lléguese a aceptar. Al perdido mundo debes anunciar, ir al Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús de balde quiere perdonar, ir al Salvador Jesús. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro para orar, para humillarnos delante del Señor. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por todo. Pedimos, Señor, en este momento que perdones nuestras iniquidades, Señor, perdones nuestros pecados si te hemos faltado, te hemos fallado, Señor. En estos momentos, Padre, te damos gracias por estos actos de adoración en este momento que estamos por finalizarlo, lo hemos finalizado, por la adoración o la alabanza que nos trajo nuestro hermano David Chapa. Por lo tanto, también te damos gracias por su recuperación, por su pronta salud. Gracias por la vida de mis hermanos, los hermanos Chapa, Juanita y David. Asimismo, por la reflexión de la palabra, la enseñanza de parte de nuestro hermano Carlos Vázquez. Gracias te damos, Señor, también por la maestra que estuvo con los niños, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido acerca del Evangelio, a compartir esas buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús y obedecer, Padre. Gracias te damos porque lo necesitamos, no quedarlo, sino compartirlo, Señor. Asimismo, también en las peticiones de oración te damos gracias, Señor, porque, Padre, son noticias favorables de nuestro hermano Gustavo y de su familia. Así también te pedimos que los traigas con bien, Señor, que seas con ellos donde se encuentren.
por nuestra hermana Lucero, bueno, por su mamá, Rosa María, Señor, tú sé con ellos, guárdalos, protégelos, encuentres, sánalos, Señor. Por la hermana Lucero, pide por su mamá, por Rosa María, para que tú obres grandemente en su vida, Señor. Bendícelas, guárdalas, bendice estas familias, a la familia Arimendi, Señor, por ese estudio. Padre, te pedimos que tú seas con nuestro hermano José Luis, para que tú obres conforme, Señor, a tu voluntad, Padre. Nuestro hermano Ángel, Señor, pide esa petición de oración por su padre, pues ha sido operado de sus ojos, y esperamos, Señor, que pronto le quiten esa venda y él pueda ser pues sanado. Gracias te damos por la vida de nuestros hermanos, de su familia, Padre. Así también por la familia de nuestro hermano Ben, su esposa, que pide también por su familia, Señor. Sé con ellos, guárdalos, protégelos en todo momento, Padre. Nuestra hermana Sonia pide por salud, pide por su hermana, por problemas o por migración. Señor, sé con ellos, guárdalos, protégelos, obra grandemente en sus vidas, Señor, por su hija Imelda. También acerca de su salud, obra, Padre. Nuestro hermano Herrera, te pedimos que tú seas con él donde se encuentre, Señor, y obres grandemente en su vida. Por nuestro hermano Miguel, su esposa, su familia, te da las gracias por su primo, Señor, por aquel primo llamado Jesús, que es bombero, Señor, que pues, pueda ser sanado por completo. Y por cada familia representada aquí, Señor, te pedimos que tú seas con ellos. Obra, Señor, que nunca les falte sustento, el abrigo, el alimento en sus mesas, Señor, el trabajo y sobre todo la salud. Te damos gracias por las familias que no pudieron asistir, Señor, que tú seas con ellos, donde se encuentren, guárdalos, sé con ellos, Padre, bendícelos grandemente. Así mismo, Señor, los que estamos aquí, vamos a ser despedidos de este lugar, pero nunca de tu presencia, pues tu presencia continuará con nosotros. Ayúdanos, Señor, a llegar bien con nuestras familias. Y te damos las gracias por todo lo que hemos aprendido, para ayudarnos a ponerlo por obra, Señor, y todo lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.